Vamos a seguir con nuestras sesiones de liderar mejor a partir de la antropología filosófica, en la cual creemos que a partir del conocimiento de los valores y principios fundamentales de las personas, podremos no dirigirlos a ellos, sino dirigirlos mejor a nosotros y, si conviene, después dirigir a las demás personas. En la sesión anterior empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos sobre cuestiones universales de la misma persona. De dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo es que tenemos esa hambre de eternidad, esa hambre de amor hacia los demás. ¿Por qué pareciera que estamos conformados como si fuéramos hacia un futuro? ¿Por qué hay muchas cosas que, a pesar del progreso y la tecnología, no hemos logrado contestar? Pareciera que las cosas más importantes del ser humano no las logramos contestar con las tecnologías, estructuras, modelos que hemos creado. Y por ende, precisamente estamos hoy contestando algunas cosas. Cerrábamos la sesión anterior con: décadas de experimentación sobre el origen de la vida han conducido a una mejor percepción de la inmensidad del problema más que su solución. No pensando en que estamos hablando de problemas, sino pensando en que hay muchas complejidades dentro del mismo ser humano, desde cómo está conformado, desde todas sus dimensiones y esferas, etc. Y eso nos lleva a pensar, y los primeros seres vivos, ¿cómo llegaron a estar aquí? Recordemos que hay teorías, tenemos muchas teorías, pero todavía no tenemos certidumbres de muchas otras cosas. Es evidente que por la etapa en la sociedad que vivimos, donde hemos evolucionado y hemos crecido mucho, pareciera que eso ya está contestado por teorías, cosa que no es cierto. Seguimos en teorías, no tenemos todas las certidumbres. Un mundo con plenas certidumbres sería inhabitable, sería aburridísimo. No es lo que queremos, pero sí tenemos que comprometernos para seguir luchando y buscando esas preguntas, reflexionando, alcanzar ciertas certidumbres, aunque también reconozcamos que no vamos a contestar todas las preguntas. La ciencia nos ayudará a contestar algunas, la fe nos ayudará a contestar otras. Al final las dos buscan la verdad, pero no las vamos a contestar todas. Sin embargo, sí tenemos que comprometernos a seguir adelante, a tratar de comprender lo más posible, porque esa es parte del ser humano, seguir avanzando en ese conocimiento profundo de su ser, independientemente del tener o el hacer. Bien, entonces la eterna pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y en la primera sesión que tuvimos, precisamente hablábamos de eso, y se nos vienen muchas cuestiones a partir de qué fue primero, de ese orden maravilloso que existe cuando nos atrevemos a contemplar la naturaleza, en esos fenómenos o milagros, por decirlo de alguna manera, que nos ocurren día a día. Bueno, pues hay cuestiones como cómo es posible que nosotros, a lo largo de toda la historia, hayamos aprendido a correr, a volar, a nadar. Estas tecnologías que ahora nos permiten movernos de un continente a otro en muy poco tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan engendrado individuos semejantes sin perder una ápice de integridad, de dignidad, tomando este concepto tan maravilloso que hemos creado de dignidad? ¿De dónde viene ese concepto de dignidad? Volvemos a pensar sobre el ADN, las proteínas, las membranas, todas estas cosas, cómo se fueron organizando para desarrollar la belleza de la vida. La célula, ¿no? Que es como una cocina donde diversos ingredientes se unen misteriosamente para formar un pastel muy especial, capaz de multiplicarse constantemente en pasteles idénticos, pero a la vez únicos e irrepetibles. ¿Cómo es eso posible? No hemos intentado desde la ciencia entender esto, y volvemos a esa misma frase de, hombre, estos descubrimientos nos hablan del problema, más no de la solución. Hablamos también sobre estas preguntas importantes sobre LUCA, ¿no? Last Unknown Cell Ancestor. Célula procariota sin núcleo. ¿Cómo fue posible que se creara esta Last Unknown Cell Ancestor? Bueno, pues es una bacteria ni animal ni vegetal del reino de las moneras. La mera suma de los elementos de la tabla periódica jamás ha producido un ser humano vivo. Un ser vivo, más que ser humano. O sea, jamás la materia en sí misma va a crear un ser vivo. Como tampoco las piedras producen arcos y bóvedas por sí solos o herramientas por sí solos. Son muchas cuestiones que tenemos que empezar a reflexionar.
y de ahí partir hacia ese conocimiento que queremos desarrollar para entendernos mejor. En este sentido se puede decir que la causa principal de la vida no es la biología. Y ahí es donde las humanidades, la teología, la filosofía, tienen unas respuestas mucho más certeras que la misma ciencia, que se encarga malamente, en su momento platicaremos de eso, únicamente de la materia. Claro, una ciencia mal entendida, por supuesto, no la ciencia per se como método para descubrir la verdad, ¿no? Regresamos a este autor, Alfred Hoyle, que dice que ¿qué distingue nuestro yo animado de los objetos inanimados? Por descontado, no son los átomos de los cuales estamos formados, la materia, incluso la materia más profunda, más básica, por ejemplo. Pues no existe ninguna diferencia entre los átomos de carbono de un acantilado y los átomos de carbono de nuestros cuerpos. Podríamos decir que estamos formados de alguna manera de una materia muy similar. No hay ninguna diferencia entre el hierro de nuestra sangre y el de una sartén. Imaginémonos eso. ¿Qué provoca entonces esa diferencia? Es evidente que debe tratarse de cómo se ordenan esos átomos. Ningún doctor honoris causa, ningún premio Nobel, ni siquiera Aristóteles. De hecho, vivimos, sentimos, nos movemos y entendemos los hombres. ¿De dónde viene esa causa? No de la materia. Pareciera que viene de afuera, de algo que nos está llamando. En el inicio del tercer milenio seguimos pensando lo mismo a pesar de los intentos de muchas ideologías, esas ideas que viven en la mente que posiblemente no sean reales. A pesar de los intentos de aquellos que solo les interesa lo económico, aquellos que les interesa el poder y entonces manipula a las personas. A pesar de eso, y no importando la etapa histórica donde vivamos o el nivel geográfico, siempre pensamos estas preguntas, las causas importantes, ¿para qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué yo y no otra persona? ¿Por qué yo en México y no en África o en Europa? ¿Por qué nací en esta familia y no en otra? Son cuestiones fundamentales, no nada más superficiales, sino que tienen que ver más con preguntas del ser. Y regresamos al tema de la formación de un ser vivo. Pareciera, con este primer argumento que tenemos, que claramente nos invita a seguir pensando, pareciera que estamos dirigidos desde el futuro, desde hacia donde vamos. Pues vemos que se trata de un proceso tenazmente orientado hacia un fin, y ese fin para todos es la felicidad, el amor, la trascendencia, que posiblemente trascienda no nada más este plano físico, sino uno más allá. Por eso es importante que metamos a la espiritualidad, a la religión en esta formulación. No todo es cuantificable. Cuando hablamos de amor, de amistad, lo cuantificable pierde poder. La materia pierde poder. O sea, pareciera que hay algo mucho más allá, a pesar de que todos los fenómenos biológicos o neurológicos que podamos explicar, aún así no explican lo más importante, o al menos nos parece que va por allá. Recuerden que esto que estamos platicando es una propuesta para seguir reflexionando sobre nosotros, nuestro liderazgo, hacia dónde vamos a estar. El código genético. Si los genes son capaces de construir un organismo completo, es porque poseen el plan y las estrategias de construcción para que se vayan haciendo. Y nos faltan un par de diapositivas. Comento, el trabajo simultáneo de esos billones de factorías monocelulares solo es posible si hay un centro de control. La pregunta es, ¿dónde está ese centro de control? ¿Dónde está? Que sincronice desde el principio todas las factorías, todas las fábricas, que retenga en su memoria lo que han hecho y sepa lo que todavía queda por hacer. Me parece que es una manera interesante de abordar el porqué del ser humano. Nos vemos en la siguiente sesión, donde hablaremos del alma o la psique. Fuerte abrazo.